En menos de 80 años hemos perdido millones de voces que hablan la lengua de nuestros ancestros. Hoy, el quechua se escucha cada vez menos. Señora Magdalena Gutiérrez Sucapuca, tengo 51 años y soy natural de Juliaca, Puno. Hola, soy Lisbeth Arcutipa Gutiérrez, tengo 25 años y nací aquí en Arequipa. Aquí se pisa Isabel, aquí se ima no son suchi matkan te kushi jebakmas. Man pepsi chen runa kun parlang hinja. Runa kun parlas kaliang manta ko aprenti kun. Sufre. Lot enten takat ya ima manta uma epseki. Alla te ima tap che hatu chmiste kun ruai ushan samla atriviñon parlang ko. Alla te comprende man. Alla nosotros William ay no tata yes man chayman tata yes orienta kulian chayman yo yas man pipes ligla ta shrik man pipes lig ni qaps lig kan ni pipes castellan palak ni no qaps castellan palak yo no hoaste te permiso tera castellano nacional un kuy pasaqten chet qibri saqmi hospital internamni pasachaq chaqayan qal nikshan waspi man alahank chayman saqmi saqmi mileta kaypi na nes nukhin aparikuteta purkan qara chakil hospital chakiman chayan wasimanta hospital hasta chakimanta Entonces, los años con que es mona manchakan que nama. Marcelo no año que anchi manchakan. Hospital man. Anchi pe no con que haya con que anchi patan pasayun. Mana ya chanichin con tal que tachik pasayun. Anoche con que juglaron rapota que Kutirgaman o comandan por sama china con enfermera con no entras ahí entro ella. Por acá nomás cuando vienes por acá nomás entras, por acá nomás sales nespa. No. Mejor no papá y man monacho imatrakatsun igual más mejor se khimshamantak maybe like más mejor liglara más mejor antai imatkatilian urgente imatkatilian manalla tata yachak castellan da ni li tapti chanchu pedmer trasho man purikushkas khena mamantata ngas qolqi chaqtin purikuj man qolqi janchu qaqonay lapet paqti ima paqti mañak manos con cuchen henjegos. Leonor no sabía que el quechua era el idioma madre del Perú. Fue su esposo quien le enseñó su valor. Le decía, Simi Sumacmi, que significa, es un idioma bonito. Aprendí a hablar el quechua por motivos de que mi papá y mi mamá eran quechua hablantes. No, yo no hablo quechua, pero sí vengo de una familia por parte de mi madre que son personas quechua hablantes. Cuando yo formé ya una familia, me conocí con mi esposo,
tuvimos ya la familia hecha, no tuve la necesidad ya además de hablar quechua porque mi esposo no es de hablar quechua, él es aymarista, ¿no? Entonces casi no comunicamos ese idioma, solamente en español. Nunca hubo la necesidad de que yo aprendiera quechua. O sea, yo, si bien es cierto, vengo de una familia que proviene quizás de la sierra, yo nací aquí en Arequipa y toda mi vida he sido criada aquí. Entonces el idioma que se habla aquí es el español, no el quechua. Y tampoco no he tenido esa facilidad de enseñar de repente a mis hijos justamente porque no ha habido esa mucha comunicación. Creo que en algún momento sí le pregunté a mi mamá cuando era chiquita que por qué yo no sé hablar quechua, por qué no me enseña, y su respuesta fue, pero aprende, ¿no? O sea, porque mi mamá aprendió pues también solo escuchando porque mis abuelos siempre le hablaban a ella en quechua, entonces así aprendió. En cambio, a mí mis papás no me hablaban en quechua, la única persona que me hablaba en quechua era mi abuelita, pero también me hablaba en español, entonces como que creo que en algún momento sí tuve ese deseo, pero como que nunca hubo alguien que me enseñara, entonces también perdí con el tiempo el interés. Como siempre he crecido aquí en Arequipa, nunca he sentido como esa conexión quizás tanto con el quechua. O sea, le tengo un aprecio especial porque mi abuelita siempre me ha hablado en quechua, pero también me hablaba en español. O sea, era así como que me decía frases bonitas en quechua y luego me las decía en español y yo decía, ah, ya, entonces como que por eso. Pero así no he tenido como una conexión muy profunda con el quechua, creo yo. Sí sentí en algún momento que era menos, sobre todo cuando era mucho más pequeña. O sea, como nunca he hablado quechua, nunca he tenido el problema como de comunicación y así, porque como digo, he crecido aquí, pero sí sentí de alguna manera cuando fui creciendo que algunas personas te miran de forma despectiva cuando hablas quechua, o como que hay ese prejuicio, y lo sentí mucho cuando era niña, adolescente. Ya después con el tiempo como que le quité importancia o quizás desapareció, pero cuando era pequeña sí lo sentía muy marcado. Waikichista, ya, una semita y Chachungo. Soy de Andahuaylas, Apurímac, y tengo 80 años de vivir acá en el Cusco. Soy casada, tengo 6 hijos, ya todos mayores, todos profesionales. Desde siempre he sabido quechua porque mi mamá sabía quechua y hablábamos siempre quechua. Mis hijos no hablan quechua porque mi esposo turista no quería que hablen. ¿Por qué no me han enseñado quechua? Dicen mis hijos. Sí, ya con sus trabajos, ellos solitos, ya más o menos. Pero ahora ya en los pueblitos también hablan bastante castellano. Antes no hablaban nada de castellano, todo era, los de afuera eran pura quechua nomás, pero ahora ya la gente del campo habla bien castellano. Quichuata rima. Antes rimaran con Quichuata, las ponan antes eran marginaran. En la casa nosotros no podíamos hablar quechua con mi mamá porque Rafa se enojaba, se molestaba, pensaba que estamos hablando mal de él. Hay veces justo que ahí cuando estamos conversando en quechua, yo hablaba con mi mamá en quechua, hay veces estamos conversando algo y entraba ya pues callábamos. ¿Qué están hablando? Están rajando, se molestaba, así que ya procurábamos no hablar quechua.
hermanos que hablan quechua, quechua hablantes. Bonito el idioma quechua. Siempre es bueno saber el quechua, nuestro idioma. Mi nombre es Fidel Almirón, soy de Chumuvilcas, ya radico bastante tiempo en Arequipa. Las primeras palabras que escucho es el quechua. He tenido la suerte de haber nacido con el idioma quechua. Cuando llegamos a la ciudad tuvimos la discriminación en el colegio, por ejemplo en primero y secundaria, de los compañeros, incluso algunos profesores se burlaban, ¿no?, por el motoseo del lenguaje que yo tenía. O sea, quiere decir que mi español no era perfecto. Fíjate, yo dejé de hablar más o menos el quechua de unos 20 años casi. Sin embargo, en la universidad tenía esa predisposición de hacer algo en quechua, porque yo no podía dejar mi cultura. En mi época, nosotros éramos quechua hablantes, la educación venía en español. Nunca pensaron en nosotros. El español entra violentamente, ¿no? Antes nos decían a nosotros, ¿para qué hablas en quechua?, ¿no? Yo suspendí de la tesis en quechua y también me dijeron, ¿para qué suspendes tesis en quechua? ¿De qué sirve? Entonces tiene una responsabilidad, ¿por qué? Porque el Estado no ha visto esa, incluso hasta ahora, ¿no? Porque el Estado en los colegios interculturales bilingües dicta en quechua, pero no los aproxima directamente a la gramática. O sea, suponen que ya hay quechua hablantes que saben leer y escribir. En todo caso, el proceso tiene que surgir desde la alfabetización. No creo que haya ya de repente en gran magnitud esta discriminación lingüística, porque antes sí había bastante. Incluso hemos tenido en la televisión nacional especie de burla, por ejemplo la paisana Jacinta. Nuestra identidad es pues justamente las lenguas originarias, no solamente el quechua, ¿no? Estamos hablando de 48 lenguas originarias. Entonces, ¿cuántos pueblos, por ejemplo, en mi pueblo se llama Oñejono, que significa agua caliente? Ahora ya no quieren llamarse Oñejono, sino quieren llamarse aguas calientes. Entonces, ya se adoptan términos foráneos y entonces ahí estamos en camino a la pérdida de la identidad. Seamos de donde seamos, hay que hablar el quechua, pero sin prejuicios, sin miedo, porque es la única forma que nosotros podemos fortificar nuestro idioma. Lago. Bueno, podría decir que a la fuerza yo aprendí, ¿no? Porque como muchos de nosotros aquí que vivimos en la ciudad de Arequipa, nací aquí, hice hasta inicial, era niño español hablante, castellano hablante, y a los 4 años, 5 años, me llevan a San Marropú, ¿no? Que es la tierra de mis raíces, de mis padres. Y pues aprendí el quechua como jugando. Llegué a una comunidad campesina, que hoy en día es mi comunidad, siempre me identifiqué, donde mis abuelos me ordenaban en quechua, me reñían en quechua, mi papá, mi mamá me daba de comer en quechua, con mis pinos jugaba en quechua, hasta el perro ladraba en quechua. Cuando era menor de edad, todavía a los 15, 16 años, había el temor de hablar quechua porque me iba a mirar algo raro, ¿no? Pero después ya cuando estoy egresado a la Escuela de Literatura y Lingüística, donde gracias a nuestros maestros empecé a sentir orgullo por lo que yo soy, por donde yo vengo, de dónde yo vengo, ¿no? Y desde ese día, hoy en día hablo quechua y estoy feliz. Así me miren como bicho raro, yo hablo quechua por el celular donde sé. La mejor manera de aprender un idioma es escucharlo. Bueno, hablando propiamente del Centro de Santa María, al inicio teníamos 5 alumnos, 6 alumnos, y como yo decía el primero, teníamos así, empezó poquito a poco, ¿no? De la lengua de nuestros antepasados, ¿no? Que miren que en el Perú no estaban los incas, nadie nos apellidos. Son nuestros antepasados, los quechua están en nuestros apellidos, el idioma está en nuestros genes, solo que están dormidos. Y cuando tú empiezas las clases de quechua, empieza a cuadrar las cosas.
aprendí los dos idiomas a la vez. Entonces, como tengo los dos idiomas en mí, veo que un idioma predomina y un idioma tiende a desaparecer, ¿no? Entonces, como tiene una riqueza candorosa, tierna, el quechua tiene sufijos, partículas tiernas de cariño. Es como, por ejemplo, cuando te saludo, no te digo un hola, sino te digo un ¿cómo estás? Esperando una respuesta, si estás bien o no. Lo que me incentivó a mí a enseñar, a preocuparme es mostrar, explicar, hacer crecer este idioma que se está perdiendo, que también llamo, ¿no? Ese fue mi motivo, el amor al idioma. La Santa Inquisición era, con el pretexto de la creencia de Dios católica, quemaba a los que hablaban quechua, consumían productos andinos. ¿Qué te quedaba a ti? Urgentemente olvidarte de tu cultura, tu idioma, todo. Tus abuelos y nuestros padres no han querido que aprendamos. Por ejemplo, yo he aprendido por mi cuenta, ¿no? Porque hay un temor fundado, de que al hablar quechua tú vas a malograr el castellano, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente el mod. Tus palabras se van a peyorizar, ¿no? Y entonces cuido tu castellano, no lo ensucio con el quechua, que ahora es una ventaja aprender quechua. Además te accedes a la competencia profesional, es decir, como profesional, ingeniero, médico, enfermera, puedes comunicarte con tus clientes, tus pacientes, tienes más competencia como profesional. Es muy discriminado, creo que incluso al hablar, escuchar hablar, siento que en los rostros, en las expresiones se notan, ¿no? Pero es un idioma, la verdad, muy hermoso y que espero que muchas personas también puedan llevarlo, ya sea como tercer, cuarto idioma. El quechua, silenciado durante siglos, aún sobrevive, a través de abuelas que no olvidan, a través de jóvenes que deciden escucharlo. Bueno, yo considero de que deberíamos volver a revalorizar como tal el idioma, porque es la base de nuestra identidad cultural. Recordemos que en el Perú el primer idioma que se habló es el quechua, ¿no? Entonces es una manera de volver a conectar con nosotros mismos y con lo que somos como personas y todo lo que hay detrás de eso con nuestra historia. Cada vez más debería haber fomento para aprender quechua, ¿no? Pienso que sí es bueno aprender un idioma más, ¿no? Sobre todo el quechua, que es un idioma neto del Perú. Entonces sería bueno esto, difundir en colegios, universidades, a que los niños aprendan, porque es de gran ayuda para gente así que vive en el campo, que no entienden y a veces vienen a la ciudad y se sienten perdidos. Aquí no ponemos umay alin que ya man en la fácil no capaz con la mano yo capaz no capaz china sí aquí no mano chirik que yo está llamando yo te chat pero no está llamando que allí te recuerdo ya santo capaz tranquilo. Cuando muere una lengua, se apaga una forma de mirar el mundo, pero si alguien decide hablarla, aunque sea una palabra, Huánuc Rimaicuna, voces que se apagan. No basta con recordar, hay que volver a nombrar el mundo, en quechua, en nuestras raíces, en nosotros.